CNN Radio. En Rosario, 89.5. CNN Radio. Siempre del lado de la información. Bueno, seguimos en CNN Radio Rosario, esto es Con Sentido Común. Y vamos a conversar ahora con Pablo Alabarces. Es escritor, sociólogo, licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires y es profesor titular de Cultura Popular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Pablo? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Buenos días, ¿qué tal, Marcelo? El gusto es mío. Gracias por atendernos y por el tiempo, Pablo. Le quería preguntar, antes que nada, ¿qué es la cultura popular? ¿Cómo podríamos definirla? Bueno, pasaríamos las próximas 6 horas debatiendo el tema. A ver, ha sido discutida y definida de muchas maneras. La manera más sencilla es aquella que iguala cultura popular y cultura de masas. Y entonces, bueno, todo lo que circula por los medios de comunicación de masas pasa a ser la cultura popular. En América Latina hay otra tradición que es la que a mí más me gusta y que es la que suscribo, y es la idea de que la cultura popular también está en la cultura de masas, pero tiene que ver con un algo más. La discusión sobre qué es ese algo más es lo más complicado, digamos, ¿no? En principio tiene que ver con formas de organización de lo social y lo cotidiano que no necesariamente pasan por los medios de comunicación de masa. No sé, la alimentación y la religiosidad, por ejemplo. Pero también a mí me gusta pensarlo como el lugar en el cual lo que se discute es hasta qué punto esta sociedad y por ende esta cultura es más democrática o menos democrática. Uh-huh. En el sentido de que si lo popular me está señalando, me está indicando a las clases populares de nuestra sociedad, lo que llamamos los sectores subalternos, es decir, los que por razones de clase, etnia, raza, género, territorio, lo que fuere, son subordinados, subalternizados, dominados, oprimidos, reprimidos, usemos el verbo que querramos. Justamente la existencia de una cultura popular más rica o más visible o más reprimida o más oprimida me permite decidir, ver hasta qué punto esta cultura es más democrática o menos democrática. Uh-huh. Dicho esto en teoría, traducido este análisis, la cosa se pone muchísimo más complicada, porque la cultura es un campo de batalla, porque la cultura es un lugar además de muchísimas variaciones. Sí, claro. Hay un ejemplo que solemos tomar todos los que trabajamos estas cosas. Vamos a tomar 2 ejemplos. Uno es el caso del jazz. Nadie duda de que el jazz es una música originada en sectores, no solamente en sectores populares, sino en sectores populares esclavizados y racializados. Es una música de origen negro y esclavista. Sí. Hoy es la música de culto de las clases medias altas, pequeñas burguesías intelectuales de todo el mundo. Uh-huh. Pablo, entonces eso lo que muestra es la enorme variabilidad que tiene el campo de la cultura. Sí. A la inversa, pensemos otro caso más cercano, y es que es el fútbol, ¿no? El fútbol era tradicionalmente un espacio muy marcado por la presencia popular de sus actores y de sus espectadores, en el caso de la cultura argentina, y hace 30 años que esto se revela como un espacio muy transclasista, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde inclusive, un hijo de la burguesía industrial llegó a presidente de Boca y luego a presidente de la Nación. Tiempo atrás era impensable. Uh-huh. Bueno, eso habla de la enorme cantidad de cambios que sufre la cultura popular contemporánea. Y la cultura popular se puede ver nítida, porque yo estoy viendo que hay muchos distorsionadores de lo que uno podría definir, como usted nos está diciendo, Pablo. Claro, sí, justamente. Un problema que tenemos es que no hay definiciones o recortes nítidos. Hay algunos casos en los que nadie puede dudarlo, digamos, ¿no? Uno piensa en, por ejemplo, el fenómeno de Elegante, y se trata de una música
producida por un tipo de extracción de las clases populares, digamos, ¿no es cierto? De una extracción social profundamente subalterna, y sus públicos además son también, sus seguidores son de clases subalternas. Ahora bien, si uno escarba un poquito y ve, hay un famoso video, no lo tengo aquí a mano, no lo puedo nombrar con precisión, pero uno de los videos, porque además digo, también esto incide en los cambios de los que estamos hablando. Ya los discos no se venden. Esto es ya, no es que un cuantificador. A ver, en algún momento yo trabajé sobre la obra, la figura, la biografía de Palito Ortega. Un indicador del éxito de Palito Ortega eran sus 25 millones de discos vendidos. Sí. Nadie vende uno. No, entonces los indicadores son otros. Son otros, ejemplo, sí. visionados en YouTube. ¿No? Entonces, bueno, resulta que un video de YouTube muy interesante es uno que grabó con Martín Stoessel, con Tinita. Sí. Y ahí hay un juego entre justamente entre clases. Tinita no está marcada como un sujeto subalterno, digamos, ¿no? Por el contrario, está marcada como una chica de clases medias altas. Y en el video se puede producir un encuentro que en la vida real es muy difícil que se produzca. Uh-huh. Sí. Pero ahí tenemos estas dificultades de encontrar cortes nítidos, como usted dijo. Uh-huh. Sí, sí, evidentemente. No, y aparte porque veo que a través de los medios de comunicación muchas veces resume el tema de la cultura popular según la conveniencia del personaje, del político, del medio, de diferentes cosas, ¿no? Entonces, finalmente se le llama cultura popular a algunas cosas que no parecieran ser, o al revés, a eso me refería también. Sí, a ver, hay otros que vamos a seguir moviéndonos con ejemplos, porque los ejemplos a veces ayudan a aclarar. No es que hay una teoría y uno adecua los ejemplos a la teoría. Uno produce teoría a partir de los ejemplos, digamos, ¿no? Estudias casos y a partir de eso decís, bueno, entonces puedo formular esta regla general a la cual llamaré teoría. Pero uno ve el caso de El Dipi, por ejemplo. El Dipi era un representante de el último batallón de la cumbia villera, ¿no? El último sobreviviente de la cumbia villera, inclusive más cuadrada estéticamente, digamos, ¿no? Mucho más pobre rítmicamente, musicalmente, armónicamente, hasta líricamente, que lo que era la cumbia villera del momento del estrellato de Pablo Lescano. Y entonces uno diría, bueno, claro, eso demuestra que el Dipi es la voz de las clases subalternas. Resulta que cuando Dipi abre la boca, no representa a las clases subalternas, o al menos no lo que uno esperaría de estas clases subalternas. Ahora resulta que las clases subalternas, lejos de inscribirse en disputas por la emancipación, la revolución o el socialismo, parecen arrojarse en brazos de un tipo como Milei, que pregona exactamente lo contrario, es decir, la explotación a ultranza, patatín, patatín, patatero. Bueno, nada, esto habla de las complejidades que nos ofrece la categoría. No es que la cultura popular nos garantiza el conocimiento del mundo. Diría que inclusive nos lo complica. Lo que ocurre es que lo que hay también que tener en cuenta acá es que lo que ha cambiado muchísimo no es solamente la cultura popular, no es solamente la cultura de masas, no solamente el mundo de la comunicación de masas, ¿no? Sino que en este momento muchos de los oyentes no nos están escuchando en una radio, pero esto es una radio. Sí. Y sin embargo, pueden estar escuchando por internet o por un teléfono celular o por montones de posibilidades, ¿no? O sea, se ha transformado mucho el mundo de la comunicación de masas, pero también se ha transformado. Es el viejo mundo de la cultura culta, ¿no? Esto es, antes la idea de ser culto o no ser culto estaba muy mal pensado, ¿no? En realidad todos somos cultos de alguna manera,
Esa idea de ser culto o no ser culto estaba pensada en función de la relación que se entablaba con ciertos objetos particulares de la cultura. El arte, el gran arte, la gran literatura, la gran plástica, el gran teatro, hasta el cine, ¿no? Había cine de primera y cine de segunda. Bueno, eso es lo que se ha debilitado como campo. Eso es lo que... O sea, es mucho más fácil preguntarme a mí qué es la cultura popular que preguntarme qué es la cultura culta. Entiendo, sí, entiendo. Me parece mucho menos ejemplo, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, ¿qué me queda? Me quedan los teatros líricos que todavía existen en toda la Argentina, las orquestas sinfónicas, los museos de arte, y no muchos lugares más, ¿no? Y no son ya los grandes ordenadores del gusto respecto de lo cual se organizaba una jerarquía. Esto es bueno, esto es malo, esto es culto, esto es inculto, esto es culto, esto es popular, etc. Entonces estamos frente a un campo muchísimo más complejo de la cultura. Pablo, le agradezco todas las explicaciones que nos dio dentro de este tan complejo tema. Muchísimas gracias. Al contrario, que tengan muy buen día. Gracias, adiós, hasta luego. Hablamos con Pablo Alabarces, es escritor, sociólogo, licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires.